Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio César Camacho Pérez. Mi nombre es Benjamín Martínez Mateos. Vamos a hablar sobre el lenguaje de programación ActionScript, que es un lenguaje que se puede emplear en la programación web. Para poder entender por qué ActionScript lo podemos considerar un lenguaje de programación para la programación web, es necesario que entendamos algunos conceptos básicos de programación. No vamos a hablar de ellos de una manera muy técnica, pero lo presentaremos de una forma que un usuario o programador principiante pueda entenderlo fácilmente. Uno de los conceptos que manejaremos será el lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es aquel que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, particularmente de una computadora. Permite a uno o más programadores especificar de manera precisa sobre qué datos una computadora debe operar, cómo deben ser estos almacenados, transmitidos y qué acciones deben tomar bajo diferentes circunstancias. Los procesadores usados en las computadoras son capaces de entender y actuar según lo indican programas escritos en un lenguaje llamado lenguaje máquina. Este lenguaje utiliza un sistema de unos y ceros y en la práctica es el más difícil de usar. Todo programa escrito en un lenguaje diferente al lenguaje máquina puede ser ejecutado de dos formas diferentes, a decir, lenguajes compilados y lenguajes interpretados. ¿Y cómo funcionan los lenguajes compilados? Bien, los lenguajes compilados van traduciendo este programa, el que estamos desarrollando, al programa equivalente en lenguaje máquina. A este proceso se le llama compilar y al traductor, que es el que convierte nuestro código fuente en código máquina, se le conoce como compilador. ¿Puedes decirnos qué es un lenguaje interpretado? Claro, un lenguaje interpretado es aquel que mediante un programa va ejecutando las instrucciones conforme son encontradas, sin necesidad de convertirlas a código máquina. A este proceso se le llama interpretar, y a los programas que lo hacen se les conocen como intérpretes. Entonces, si hiciéramos un conjunto de diferencias de los lenguajes compilados e interpretados, uno de ellos puede ser que una diferencia principal es que los lenguajes interpretados nunca es necesario que se convierta el código fuente a código máquina, ¿verdad? Cierto. ¿Puedes mencionar otra diferencia? Claro, otra de las diferencias es que los lenguajes compilados dependen directamente de la arquitectura de la máquina, mientras que los lenguajes interpretados dependen más que nada del intérprete. Entonces, esto quiere decir que entre los compilados y los interpretados, los más portables entre sistemas operativos y diferentes arquitecturas de computadora son los interpretados, ¿verdad? Por supuesto. A ciertos lenguajes interpretados se les conoce como lenguajes de script. ¿Qué definiciones podemos dar sobre lo que es un script? Pues script en inglés significa algo escrito. En el mundo informático se les suelen llamar scripts a documentos de texto que se pueden editar en un editor de texto plano con una función de ejecución dentro de su código fuente. Un script en el lado del cliente es un programa que puede acompañar a un documento HTML o que puede estar incluido en él. El programa se ejecuta en la máquina del cliente cuando se carga el documento o en algún otro instante, como podría ser cuando se activa un vínculo. El soporte del lenguaje HTML para los scripts es independiente del lenguaje de scripts. Los scripts ofrecen a los programadores la posibilidad de extender los documentos HTML de maneras más atractivas e interactivas. Los scripts pueden evaluarse a medida que se carga el documento para modificar los contenidos del documento dinámicamente. También pueden acompañar a un formulario para procesar los datos a medida que estos se introducen. Los diseñadores pueden rellenar dinámicamente partes de un formulario según los valores de los otros campos. También pueden asegurarse de que los datos introducidos concuerden con rangos de valores predeterminados, de que los campos sean consistentes entre sí. Incluso pueden ser llamados por eventos que afecten al documento, como la carga, la descarga, el movimiento del foco sobre los elementos, los movimientos del ratón, o ser vinculados a controles de formulario, por ejemplo, botones, para introducir elementos gráficos para la interfaz del usuario.
Hay dos tipos de script, básicamente, que los programadores podemos asociar a un documento HTML. El primer tipo es aquel que se ejecuta una sola vez cuando se carga el documento HTML. Este podría ser algo así como un contador de visitas. El segundo tipo es de los que se ejecutan cada vez que se produce un determinado evento, como podría ser la activación de un enlace, el presionar un botón para envío de formularios o cualquier otro tipo de botón. ¿Cómo podrías definir ActionScript? ActionScript es un lenguaje de script orientado a objetos, con el cual el diseñador agrega capacidades interactivas a los elementos gráficos creados en Flash, creando contenido de alto impacto y funcionalidad. Es un lenguaje de script, por lo tanto no requiere la creación de un programa para su ejecución. Está basado en especificaciones de estándar de industria EDMAP-262, estándar para JavaScript. Por esto, ActionScript y JavaScript son tan parecidos. La versión actual de ActionScript es 3.0. Hace un momento hiciste mención de la tecnología Flash. Daré una breve definición de lo que es la plataforma Flash. Flash es una tecnología para crear animaciones gráficas vectoriales independientes del navegador y que necesitan poco ancho de banda para mostrarse en los sitios web. La animación Flash se ve exactamente igual en todos los navegadores. Un navegador solo necesita un plugin para mostrar las animaciones de Flash. Esta se puede obtener directamente en la página de Adobe, en la sección de Adobe Flash. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de lo que se puede lograr con ActionScript. En la página de Ayari.com hay varios ejemplos de su uso. Por ejemplo, alguien diseñó este editor de imágenes utilizando Flash y ActionScript. Vemos que tiene un menú completo de herramientas básicas para lo que es la edición de fotografías. En esta parte se ven las capas como en cualquier editor de imágenes y vemos lo que se puede lograr usando ello. En esta otra parte tenemos un editor de audio. Y en esta parte tenemos un creador de música. Aquí tenemos el área de diseño de lo que es Flash. De este lado tenemos el código fuente de ActionScript, que lo que hace es enviar la información que están en las casillas a PHP. Ahora veremos cómo funciona este código. Esta página está hecha completamente en Flash. De este lado tenemos el formulario que se ve en área de diseño. Vamos a rellenar los campos. Le daremos en el botón C. En nuestro caso nos va a enviar un error, ya que no tenemos conectado a internet. Eso es lo que le podemos decir de ActionScript. Espero esta información les sea de gran utilidad y pronto veamos ActionScript implementándose en más sitios web. Mi compañero y yo les deseamos que tengan un feliz día.